Señores, buenas noches. Aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio, La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo a ustedes las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales que de manera permanente están en pantalla, principalmente nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón en nuestra cuenta. Mientras más personas se suscriben a nuestro canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Miren, el proceso que viene para la República Dominicana el año que viene y que ya nosotros comenzamos como a ver algunas cosas a propósito de las primarias del pasado 6 de octubre. Y ahora todos los caminos conducen a las elecciones del 2020. Prácticamente, como estamos en un año preelectoral, eso se va a comer este proceso de las fiestas de Navidad. Por más que la gente haga su aparte y su cosa, la gente está en que se pase rápido el mes de diciembre para que entre el proceso en enero y que entonces en febrero tengamos las municipales y así sucesivamente, después vengan las presidenciales y congresionales, porque la gente está en política. Fíjense que estamos en la temporada de la pelota y hasta se ha llevado una parte importante de eso, aunque hay mucha gente acudiendo al play. Pero hay aspectos en el plano internacional que realmente nosotros debemos comenzar a vernos en ese espejo. Y es bueno que lo haga el liderazgo político de la República Dominicana, que conteste a esos procesos que se están viviendo, de lo que se está dando en Bolivia, de lo que se está dando en Chile, del mismo proceso en Ecuador, el mismo proceso en Perú y en otras partes, que es justo y necesario analizar. ¿Por qué no tocar la parte de Brasil? Miren la salida de Lula, el tiempo que llevó preso, y eso, los pros y los contras de esos procesos, después de tener un liderazgo que lo tiene, pero ahora desde otros puntos de vista, que eso también ameritaría su análisis. El que nos compete esta noche es la situación de Bolivia. Evo Morales, después de haber sido el primer presidente indígena de su país y el que más tiempo, el mandato más largo de su historia hasta el momento. Por eso estamos hablando de alrededor de casi 14 años. Entonces nosotros tenemos que analizar todo esto. Ya de manera formal está en México, asilo político en la Ciudad de México. Se le había sido ofrecido por parte del gobierno mexicano y ya a último minuto aceptó y ya se encuentra actualmente en México. Nosotros tenemos que realmente vernos en esos espejos y hemos querido invitar al politólogo, al doctor Guillermo Peña, para analizar en sus diferentes vertientes todo este proceso de Bolivia. Las buenas noches al doctor Guillermo Peña. Muy buenas noches, Miosotis. Ya Evo Morales, como tú dices, está en México. La información que tenemos es que con un avión de las Fuerzas Armadas de México fue que logró estar en México por vía de Paraguay, que también es otro tema, que un momento cuando él viajó a la ciudad de Cochabamba, se decía, salió en los medios de comunicación, que no podía salir porque le negaban el permiso en Argentina, le negaban el permiso en Brasil para sobrevolar el avión, y casualmente hoy, precisamente en la madrugada, estuvo viajando hacia México vía Paraguay. O sea que ese fue la vía que utilizó, la vía aérea. Entonces, la situación de Bolivia continúa con muchas protestas a favor y en contra de Evo Morales. En la ciudad del Alto ya hay 3 personas muertas, que es una ciudad de Bolivia.
También las Fuerzas Armadas ayer se sumaron a la calle con la Policía Nacional, que le estaba pidiendo que se sumara, y está en las calles. Ya se han denunciado violaciones de derechos humanos por el abuso de poder de las autoridades, y todo esto ha contribuido a que el ambiente de situación, digamos, de vacío político se dé. Porque ¿quién está al mando ahora mismo? Ahora mismo no se sabe quién está al mando. Según lo que establece la Constitución, la segunda vicepresidenta al Senado es la que le corresponde, pero no se ha hecho el procedimiento jurídico para eso. Entonces, ahora mismo, ¿quién gobierna? ¿Qué influyó para que nosotros hayamos llegado hasta este punto? ¿Por qué te lo digo? Porque se da un proceso de elecciones, todo el mundo se dio cuenta del seguimiento por parte de la OEA, el informe que presentó, y que de una forma esto repercutió en la decisión después de Evo Morales con la renuncia. Sí, lo primero es, hay dos hechos que demostraron, digamos, ya, digamos, el hartazgo de esta situación. El primero fue el referéndum que hizo Evo Morales, donde perdió el referéndum, con entre sí y el no, perdió porque le dijo que no se presentara, y a través del Tribunal Constitucional... Que debió con esa información ya inmediatamente haberse retirado de un siguiente proceso. Así es, pero lo que se hizo fue que, como perdió ese referéndum, entonces hizo una, digamos, una interpretación el Tribunal Constitucional, porque se sometió un recurso al Tribunal Constitucional de Bolivia para que se interpretara que pueda habilitarse como presidente. O sea, digamos, pierdo el referéndum, entonces a través del Tribunal Constitucional de Bolivia muevo mi influencia y entonces precisamente se habilita como presidente el Tribunal Constitucional de Bolivia con votos 4-2 a favor de la habilitación. Entonces, luego de esto, entonces se celebran las elecciones. Fíjense, ya con un referéndum que te dijo que no, con un Tribunal Constitucional que te habilitó, ¿verdad? Y viene luego que, bueno, lo que viene es entonces una denuncia de fraude que la confirma la OEA, y él, ante esa denuncia, esta situación de crisis política, pues tiene que llamar a nuevas elecciones. Hace un llamado a nuevas elecciones, pero eso no convence mucho también a la oposición, y entonces le piden, digamos que no, que tiene que renunciar, que no es solamente nuevas elecciones, sino que renunciar. Él renuncia. ¿Cuándo renuncia? Inmediatamente el jefe de las Fuerzas Armadas precisamente le pide que renuncie, entonces él renuncia. Entonces, por eso es que el tema de golpe de Estado siempre está en el tapete. Está siendo muy utilizado en las redes sociales. Sí, porque ¿qué pasa? Cuando es una fuerza militar, un poder fáctico, como es el poder militar, que siempre me gusta explicar, hay poderes fácticos, ¿verdad? Uno de los poderes fácticos es el poder militar, porque es el que controla, digamos, el monopolio de la fuerza. Entonces, cuando un poder como el poder militar manda o pide la renuncia de un presidente, obviamente que esto es un golpe de Estado, un golpe militar. Entonces, uno puede decir que la renuncia obviamente se provocó por la protesta, por toda la movilización social, pero cuando él decide renunciar es después de que el jefe militar le dice que debe renunciar. O sea, porque ya él no tiene control del gobierno. O sea, cuando un presidente no tiene el control del gobierno, ¿cuándo deja de tener el control del gobierno? Cuando no tiene las Fuerzas Armadas. Ya ahí dije, precisamente en Venezuela, ¿qué ha pasado? En Venezuela sigue Maduro. ¿Pero por qué sigue Maduro? Por el control de la... tiene el control de la Fuerza Armada. Incluso Hugo Chávez le llegó a decir a Evo Morales, mire, trate de controlar mejor las Fuerzas Armadas. No se lleve de esto. Hay un video por ahí que sale donde él, Chávez, le dice, controle la Fuerza Armada, que todo lo otro es de que el gobierno, con popularidad, no.
El que tiene el control de las Fuerzas Armadas tiene el control del Estado, porque es el poder fáctico que decide, con los militares, con las tanquetas, con todo eso decide, precisamente en los gobiernos como de América Latina, todavía pesa mucho eso. Entonces, España salió condenando precisamente a través de una nota de prensa el hecho de que los militares hicieran esto. O sea que precisamente hubo una presión de los militares, y eso en cualquier país, cuando eso ocurre, es un golpe militar. O sea que también hay que ser, digamos, claros con esto, porque esto no se da de manera voluntaria, y además se hace un acuerdo a través de, digamos, información de inteligencia y todo esto. O sea, esto se va manejando con tiempo, no es algo de la noche a la mañana, ¿eh? A mí me choca de antemano y quiero evaluar esto y que analicemos esta parte. A mí me parece que independientemente a todo el proceso, lo que puso ya que se desbordaran los ánimos fue cuando el proceso se saca en un momento determinado, cuando iba el proceso del conteo, de quién iba adelante, quién iba detrás. Y eso se retiene por tantas horas fuera, y después al regreso tenía Evo Morales 10 puntos por encima. Así es. En un proceso vigilado por la Organización de Estados Americanos. Sí, eso ocurrió así como ha ocurrido aquí, lamentablemente, la historia de la República Dominicana, con los apagones electorales. Bueno, pero se daba en los tiempos de Balaguer, después no volvimos a ver nada de eso. Exacto, en los tiempos de Balaguer, que se iba a la luz y bueno, se paraban los conteos, y eso ocurrió aquí en la República Dominicana. O sea que sí, lamentablemente. Aunque nosotros hemos adelantado bastante con relación a eso. Sí, ya hemos avanzado mucho sí. Con respecto a los procesos electorales. Sin embargo, yo creo que lo lamentable de todo esto es que nosotros tenemos que vernos en ese espejo de cara al proceso de las elecciones del 2020. Si no hay una garantía de transparencia, si no hay una garantía de que el voto automatizado precisamente es confiable y todo eso. Aunque en Bolivia no se utilizó 100% el voto automatizado. 100% eso, se utilizó en algunos sitios, pero el informe de la OEA habló de un algoritmo. Entonces eso no es un asunto de chercha, no es un asunto de tomarlo digamos, a manera de risa, porque sí se comprobó que había resultados que estaban irregularidades del proceso. Yo creo que aquí tenemos que velar porque la transparencia de ese proceso. Si la misma resolución de la Junta, por ejemplo, aquí establecía que había que hacer una auditoría antes y otra después, de cara a este proceso de las elecciones de 2020, hoy precisamente los partidos políticos van a fijar posición, porque hay una reunión hoy con los partidos políticos para eso, que me imagino que ya a estas horas pues ya precisamente hay un resultado, van a haber posiciones sobre eso. Y precisamente aunque eso no me da mi tranquilidad en ese sentido, porque ya nosotros en el proceso pasado cada quien dio su opinión, y al último minuto mira todo lo que nosotros hemos tenido sobre la mesa. Si se oponen la mayoría de los partidos políticos, que la Junta Central Electoral insista, entonces eso va a crear más desconfianza. Les voy a pedir un permisito para irnos a la pausa. Al regreso vamos a analizar esa parte, porque volver a contar palito a palito no hay ninguna garantía tampoco de transparencia. Así es. Lo vamos a debatir después de la pausa comercial. Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio, La Verdad de los Hechos. Estamos en este conversatorio con el politólogo, el doctor Guillermo Peña, analizando la situación de Bolivia. Y siempre nosotros tenemos que agregar que cada situación que se dé en algunos puntos en Latinoamérica debe servir como referencia
porque dicen por ahí que los tropezones hacen levantar los pies y nosotros viendo lo que pasa en esos puntos, si nos sirve de referencia a nosotros aquí, es lo máximo y deberían comenzarlo a implementar el liderazgo político en la República Dominicana. Antes de la pausa, dejamos una pregunta en el aire. Todo esto que nosotros ahora mismo tenemos, doctor, sobre la mesa, y que uno puede decir de una u otra forma que puede acarrear repercusiones importantes en ese sentido. ¿Cómo uno puede verlo y cómo uno puede plantearlo? Yo pienso que uno tiene que verlo precisamente como un espejo, porque los procesos electorales tienen que ser transparentes. ¿Por qué tienen que ser transparentes? Porque las protestas, la desconfianza en el sistema electoral se convierte en una desconfianza en todo el sistema político y en la democracia. Por eso hay que garantizar de transparencia los procesos electorales. Decía ahorita que lo importante de que si se hace el voto automatizado, se haga una auditoría antes y una auditoría después, porque eso garantiza de transparencia en los procesos Pero electorales. en el caso de nosotros, que ya nosotros tenemos el problema encima y que ahora mismo nosotros ya comenzamos con el proceso de la auditoría, o la empresa está esperando algún llamado, porque tengo entendido que la comenzaron el pasado lunes. Sí, la información última es que la empresa ya fue contratada precisamente, pero ha habido cuestionamiento de esa empresa. Sí, pero se dijo que se iba a iniciar y ya me imagino que iniciaron el proceso. Ya se va a iniciar el proceso, se me imagino ya con la contratación. Ellos dijeron que tienen unas 3 semanas para analizar la auditoría forense. Pero como nosotros no tenemos los datos todavía con relación a eso, ningún sector puede discutir si se puede ir con una cosa o con otra hasta que termine la auditoría. Eso sería como lo más saludable. Sí, eso sería, me imagino que la decisión, pero ya hay... Si dicen algo ahora, lo dirían sin tener datos. Sí, pero ya hay cuestionamiento de la empresa. Entonces ellos pueden decir que es algo que sea, incluso lo han dicho ya, en las redes sociales sale esa información. Ya lo dijeron desde el primer momento. Ya lo dijeron desde el primer momento de que la empresa tenía cuestionamiento, de que había participado con Punta Catalina en el proceso y que a nivel internacional se ha cuestionado esa empresa. Al principio se dijo que era una filial, que era la de Costa Rica, pero ya se comprobó que sí hay una relación entre esa filial, la de Costa Rica, y la filial internacional, o sea que sí. Entonces, eso llena de, digamos, de cuestionamiento el proceso electoral, porque la auditoría, fíjense que el dato que se dio es, no se va a auditar. ¿Cuánto se va a auditar? ¿Usted sabe cuánto? Son 400 de los equipos solamente que se van a utilizar. ¿Y son cuántos? Son miles. Y solamente son 400 máquinas que se van a auditar. O sea, el 5% que se va a auditar. No es... Pero doctor... Entonces eso va a crear... Todo eso va a salir después, Miosotti. Doctor, pero yo lo que quiero saber es, en cada lugar que se fue a votar, yo no escuché ninguna de las quejas de los actores que estaban ahí, de los representantes de las diferentes organizaciones, diciendo, aquí pasó esto. Todo el mundo se ha quedado callado. Eso es lo que pasa, que lamentablemente... se ha convertido en un tema político, obviamente es un tema de discusión política, si hubo o no transparencia en el proceso electoral. Yo creo que la mejor forma de solucionar eso es con más transparencia. Cuando hay, digamos, dudas sobre la transparencia, bueno, la Junta Central Electoral, una auditoría antes, una auditoría después, con una empresa internacional que no esté cuestionada. Sí. Porque ¿por qué negarse? O sea, ¿por qué negarse a no hacerlo así? O sea, que lo que llama es la suspicacia. Sí, claro que sí. Llama la suspicacia. Entonces yo creo que los procesos electorales, independientemente de que usted entienda que no hubo ningún fraude. Yo lo único que sé es que volver con los palitos y que sea el humano que ponga el palito. También, con la manipulación en este país de que aquel es de tal partido, aquel es de este, aquel es de aquel. No es garantía. Cuando vaya a poner un 3 y que ponga un 33. Sí, no es garantía tampoco de transparencia. Obviamente el voto a contarlo a mano, como estaba comentándose antes. Pero yo le comentaba que fíjese que en Argentina, en otros países,
precisamente la presidenta de Transparencia Internacional, que vino aquí, es precisamente una de las voceras más grandes de no al voto automatizado. Y lo dice porque la experiencia es que en otros países en América Latina se ha cuestionado mucho el voto automatizado. En el caso de Alemania, el Tribunal Constitucional prohibió el voto automatizado por las fallas que había en algunos sitios donde se implementó. O sea que prácticamente son unos 6 países, 5 o 6 países que utilizan el voto automatizado de manera completa. Entonces, ¿por qué, si son solamente esos países que lo utilizan de manera completa, nosotros insistimos en hacerlo completo? ¿Por qué no hacemos, digamos, lo hacemos por etapas? ¿Qué sería lo más sensato? ¿Verdad? Que bueno, que no se cuente, que el problema es que se cuenta que son demasiados candidatos y todo eso. Pero yo creo que el debate se va a centrar en esto, Miosotis, a través de los últimos días, precisamente de este mes, van a discutirse eso, porque el tema ahora mismo es la auditoría. ¿Qué va a decir la auditoría con una empresa también que la están cuestionando? Y con los partidos políticos, cuál va a ser la oposición al final, si va a aceptar o no el voto automatizado. Yo creo que el último tema de debate va a ser ese. Sí, porque yo creo que con eso nosotros vamos a cerrar este año. Sí. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que salga ahí, claro, si eso dice que no hubo ningún tipo de inconveniente, que todo se realizó normal, el otro sector no se lo va a creer como quiera. Y ahí van a decir precisamente que buscaron a esa empresa precisamente, claro, para que saliera con ese tipo de información. Es decir, que no habrá nadie conforme como quiera que sea. Nadie conforme. Si nos vamos realmente a Bolivia, ustedes a continuación verán el siguiente gráfico que muestra realmente el fin de la era, como ellos lo han puntualizado, el fin de la era de Evo Morales. Y si ahí uno se pone a chequear, fíjense que el proceso comenzó en el 2005, cuando Morales es electo presidente para el periodo 2006-2010, y quien ganó con un 54% de los votos. Termina su periodo en ese año 2008, pero es ratificado en su puesto tras un referendo donde logró el 67% del apoyo. Hay un cambio de constitución en el que se acordó incluir la reelección solo por una vez y Evo Morales podría entonces postularse en el 2010, cuando hubo la modificación allá en Bolivia. Pero ahí, cuando se da el paso del 2010 al proceso hasta el 2015, se realiza su segundo mandato. Y ese reelecto, escuchen cómo va la puntuación, primero fue con un 57% y en esta oportunidad sube a un 64% de los votos, lo que habla del nivel de popularidad alcanzado por Evo en Bolivia. Así es. Entonces las autoridades bolivianas lo señalaron que el primer gobierno de Evo no contaba porque se dio bajo otro régimen constitucional. Dicen ellos, en ese sentido de las evaluaciones que se estaban haciendo hasta ese proceso 2010-2015. Cuando se toma de referencia el 2015-2020, es el tercer periodo hasta lograr el 60% de los votos, que era la proyección que llevaba Evo Morales. Pero ¿qué pasa? Que cuando se habla del 2016, la victoria del no en el referendo, que ya ustedes escucharon a Guillermo puntualizando eso, sobre posible cuarto mandato, fue la primera derrota de Evo en el no que perdió. En ese momento, en el 2016, doctor, debió Evo Morales decir, no, ya yo no me voy a presentar, porque esto daba como respuesta a que ya había un cansancio de la población sobre su seguimiento como mandatario. Incluso en ese momento, fíjese que usted dio el dato de que él tenía un 60% en las elecciones pasadas. Sí, un 64%. Había logrado. Entonces,
¿Qué quiere decir eso? Que incluso personas de su mismo partido Que hubo un desgaste. votaron en contra de él en el referéndum. O sea, que le estaba diciendo a través de... Ya hasta está aquí, bueno. Para que tú veas que hubo un aviso. un aviso. Un aviso de ya está bueno. Ya. Yo creo que si nosotros aquí, el liderazgo político, tomara eso como referencia, gente saliera exitoso de la carrera política. Pero aquí, miren España. Me gusta poner ejemplos. En España acabaron de pasar las elecciones también, el domingo. ¿Y qué pasó? Ciudadanos, que es el partido que lidera Albert Rivera, ¿qué pasó? Albert Rivera, luego de ser el Partido Ciudadano, pasó con a una minoría de representación en el Congreso, luego de ser el tercer partido más importante de España. Primero estaba el PP, el PSOE y Ciudadanos. Y entonces surge Vox. ¿Y qué hizo Albert Rivera? Albert Rivera, como los resultados electorales fueron tan abrumadores de que perdieron muchos escaños en el Congreso, él renunció. O sea, hay una cultura de que si tu partido sale mal, entonces tú renuncias porque el responsable de eso eres tú. Pero aquí no hay esa cultura. Aquí no hay esa práctica. Terminamos nosotros con este dato, porque entonces tras la victoria del no en el referendo, cuando llega el 2017, el Tribunal Constitucional da luz verde a la reelección indefinida por atentar contra los derechos políticos de Morales. Oye, cómo van cambiando las cosas. Y en el 2019 ya vemos nosotros todo lo que ha pasado. Se presenta como candidato a la presidencia para un cuarto periodo y miren ahora dónde está. Con su asilado en México, tuvo que pedirle al gobierno mexicano realmente que si podía marcharse hacia ese país y actualmente está ahí en México. Cómo van cambiando las cosas, de una popularidad inmensa que en un momento determinado, doctor, vamos a tener que valorar la de Lula, que después de una popularidad extraordinaria que viene a la República Dominicana, sirve como referente, preso, ahora sale, pero hay los pros y los contras de todo este proceso. Lo voy a invitar dentro de un tiempecito para que vayamos a ver esos diferentes puntos que es justo y necesario nosotros analizar en su justa dimensión. Doctor, las gracias por venir. Gracias a ti, Miosotti, y atento siempre a lo que pase en el panorama internacional, porque lo que pase allá también influye de una manera u otra también en la República Dominicana. Señores, cuídense mucho. Feliz resto ya de lo que queda de la noche. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad.